vamos a conversar con el invitado de hoy en La Noche en 24 Horas, que es Toni Roldán, el secretario de Programas de Ciudadanos. Señor Roldán, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a La Noche en 24 Horas. Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, la noticia del día, el Gobierno, tendremos detalle, podremos entrar con detalle en otros aspectos importantes de la actualidad, pero quisiera pedirle una primera reacción a la composición, a los nombres que hoy se han anunciado que forman el gabinete de Pedro Sánchez. Ha habido alabanzas en general por el perfil muy profesional de la mayoría de ellos. ¿Qué piensa Ciudadanos? Bueno, yo creo que tienen un perfil, como dices, técnico positivo, correcto, no hay nada que objetar, es evidente. También lo ha habido en el pasado en otros gobiernos de la democracia, son cargos muy importantes, ¿no? Pero al mismo tiempo es un gobierno que tiene muy pocos instrumentos para hacer prácticamente nada, ¿no? Está muy bien tener mejores o peores marineros, pero si tienes un barco que no tiene velas, pues y no tiene instrumentos para navegar, pues es difícil que te vaya bien la navegación, ¿no? Nosotros es la posición que hemos mantenido. No creíamos que un gobierno con 85 diputados fuera el camino y por eso pedimos elecciones, que nos parecía el camino correcto, ¿no? Las velas, lógicamente, serían una mayoría parlamentaria más amplia, porque ni siquiera es una mayoría, es una minoría parlamentaria la que va a gobernar, y que pudiera apoyarse en otros grupos para conformar acuerdos que sacaran adelante proyectos. ¿Ustedes creen que eso va a ser difícil para el gobierno que hoy hemos conocido? Mire, le voy a poner un ejemplo de mi propia experiencia. Llevo 2 años en política y he negociado 2 presupuestos, 2 acuerdos de gobierno, y le aseguro que ponerse de acuerdo con un partido ya es complicadísimo. Para aprobar presupuestos con 2 o 3 es dificilísimo. Si tienes 7 grandes formaciones, que dentro de ellas tienen varios intereses divididos, es prácticamente imposible que pasen las reformas que necesita este país. Este país necesita abordar un reto constitucional importantísimo, necesita abordar un reto de modernización y de crecimiento importantísimo, retos en el mercado laboral, y eso no se consigue, por desgracia, dependiendo en este caso de unos que quieren liquidar la Constitución y la unión entre españoles, otros que les preocupa más probablemente hacer un programa social inviable y que muchas veces se han mostrado abiertamente euroescépticos como Podemos. Yo creo que ese tipo de coalición no es la que necesita el país, ¿no? Y va a ser muy difícil. Felicito a los ministros y les deseo mucha suerte, porque creo que es muy importante por el bien de todos que les vaya bien, pero el panorama que les espera es complicado de manejar. El Partido Socialista tal vez piense que en una especie de geometría variable pueda aprobar algunas disposiciones con unos apoyos y en otras disposiciones contar, por ejemplo, con Ciudadanos. ¿Eso es posible? Bueno, nosotros somos un partido que llevamos prácticamente en la genética la política útil, si quieres, ¿no? Y que hemos tendido la mano, hicimos un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez en el pasado, que no salió. Y lo que vamos a hacer es trabajar en beneficio de la mayoría de españoles y de la clase media en España, que es nuestro objetivo. No vamos a poner trabas al progreso. Ahora bien, vamos a estar muy atentos a que se cumple la Constitución, vamos a estar muy atentos a que se lucha realmente contra la corrupción, tanto del Partido Popular como se ha hecho como del PSOE. Vamos a estar muy atentos a que las reformas son para el progreso y no son para contentar a unos o a otros. Yo no conozco ningún partido que dé un cheque en blanco a otro para ser presidente del gobierno. No sé si los espectadores creerán que el PNV da nada gratis en esta vida o que el señor Torra, en este caso, le da el gobierno gratis a Sánchez. Yo pienso que no. Lo que pasa es que eso todavía no lo hemos visto. Ahora estamos viendo la estética y la presentación del principio. Es muy bonito, según se mire, pero lo importante es el proyecto político, el programa político, el proyecto de país, las políticas públicas que haces. Y si no tienes una mayoría no puedes hacer nada. Y esas mayorías, como digo, van a ser muy difíciles de conseguir, ¿no? En esto último que me ha dicho, coinciden ustedes con el Partido Popular en la existencia, en la sospecha de que ha habido algún pacto que no se ha dado a conocer todavía con algunas de las fuerzas que han apoyado la moción de censura. ¿Hasta dónde creen ustedes que ha podido llegar esa negociación o ese pacto? Pues mire, no lo sé. Yo lo único que sé es que tenemos que estar atentos a que se defiendan los valores constitucionales, a que se defiendan los derechos de los catalanes que no son independentistas, que se garantice que se cumple la Constitución, etcétera, ¿no? Ciudadanos vamos a hacer una oposición constructiva, pero muy firme en ese sentido. Me parece que ese era el riesgo evidente de esta
de esta legislatura, y también va a ser otro riesgo importantísimo, como digo, que se pospongan reformas necesarias urgentes que hubieran sido posibles probablemente en otro escenario, en un escenario de elecciones, dando la opción a los ciudadanos a buscar una alternativa necesaria e imprescindible a Rajoy después de la sentencia de Gürtel. Probablemente tendríamos hoy en España un gobierno sólido, una coalición posiblemente, que podría llevar adelante muchas de las reformas con más efectividad, sin tener que depender y sin tener que hipotecarse con unos y con otros, ¿no? ¿Ven ustedes de alguna manera comprometida para el futuro la unidad del constitucionalismo frente a aquellos que, en fin, pretenden saltarse la Constitución? No, bueno, nosotros vamos a estar del lado de la Constitución, no sé lo que harán los demás. Es cierto que hay algunos, no sé si tener al PSC llevando pues las relaciones, en este caso, con Cataluña, después de lo que han hecho bueno, pues esto, ¿no? Pidieron indultos, etcétera. No sé si esa es la actitud y el planteamiento mejor y más positivo para ser realmente firmes contra unos que han dado un golpe hace menos de un año, ¿no? Yo pienso que ese no es el planteamiento correcto. Esperemos, insisto, hay que darle plazo al Gobierno para que tome medidas, para que funcione, para que trate de funcionar y para que trate de llegar a acuerdos, y luego los valoraremos en cada caso, ¿no? El Partido Popular ya no está en el Gobierno. Va a girar a partir de ahora la estrategia de Ciudadanos, porque muchos de sus mensajes políticos iban dirigidos precisamente a la crítica del Partido Popular, a la crítica del Gobierno. ¿Hacia dónde va a dirigirse esa crítica ahora? ¿Se centrará en el Gobierno del Partido Socialista? Yo no estoy en política para criticar a unos y a otros, ¿no? Nosotros fuimos bastante leales, pienso, con los españoles y con el Partido Popular en este caso, para construir un acuerdo que fuera viable, con muchas reformas que creo que eran imprescindibles para el país. Se han implementado un presupuesto con muchas medidas positivas. Hay otro presupuesto en marcha que esperemos que se mantenga, con muchas medidas positivas para millones de españoles. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, intentar llegar a acuerdos allá donde sea razonable, y donde no lo sea, ser muy firmes y hacer una oposición muy clara. El Partido Popular, lógicamente, pierde peso pues porque está prácticamente en un proceso de descomposición después de la sentencia de Gürtel, y con la batalla pues que parece que hay sucesoria dentro. En todo caso, no nos dedicaremos a comentar las crisis de otros partidos. Yo creo que queremos construir un proyecto de futuro ilusionante para los españoles, y eso es lo que vamos a seguir haciendo y aportando en cada medida y en cada decisión pues lo mejor que podamos, ¿no? Me hablaba de la descomposición del Partido Popular a su juicio. Ayer ha dicho José María Aznar que él se brindaría a colaborar en la reconstrucción del centro derecha español. Se ha atribuido a Ciudadanos una presencia precisamente en ese espectro ideológico. ¿Creen ustedes que Aznar habla de Ciudadanos y Partido Popular, o habla de cualquier otra operación? Yo creo que el señor Aznar piensa en códigos del pasado, y pienso que lo que tenemos que hacer es mirar al futuro, entender cómo está funcionando la política en el mundo, en Europa, mirar a Francia, por ejemplo, donde se ha superado un tiempo de bipartidismo, de confrontación, del y tú más, de políticas de unos, de rojos contra los azules. Yo creo que hay que hacer un proyecto de mayorías centrado, sensato en lo económico, progresista en lo social, abierto en valores, europeísta, con un gobierno fuerte que pueda hacer reformas, que lidere en Europa. Yo pienso que eso es lo que hay que hacer, no pelearse por si estás un poquito más hacia la derecha, un poquito más hacia el centro. Yo creo que lo que hay que hacer en España es construir un proyecto de centro de mayorías que permita abordar todos estos retos que contaba. ¿Cometieron un error Partido Popular y Ciudadanos no entendiéndose un poco mejor, de manera que el gran beneficiado ha sido el Partido Socialista? Yo, insisto, tenemos un acuerdo presupuestario donde nos entendimos, primero tenemos un acuerdo de investidura con 150 medidas que se han implementado una buena parte y que han contribuido a cumplir con los objetivos de Europa, han contribuido a dar una nueva ley de autónomos que hacía 15 años en España que no se hacía ninguna, han contribuido a extender los permisos de paternidad que están disfrutando muchos padres en este país, para reducir la desigualdad y la penalización que sufren las mujeres en el mercado laboral. Tenemos unas políticas para jóvenes. Ahora tenemos un complemento salarial importantísimo en este presupuesto. Hemos aportado estabilidad, hemos aportado progreso, hemos exigido que se fueran cuando era evidente, cuando habían sentencias, cuando
habían imputados de la política, hemos contribuido a regenerar la política y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Yo en este caso creo que fue un antes y un después, lo dijo muy claramente Albert Rivera, nuestro planteamiento en la moción era muy claro, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir, ahora hay una sentencia firme que acusa al Partido Popular en su totalidad de corrupción por ser una institución pues con financiación ilegal sistemática durante años, etcétera. Hay una sentencia firme, se duda de la credibilidad del propio presidente del gobierno en sus declaraciones con los jueces y por tanto eso es insostenible. Ahora bien, ¿es la alternativa mejor un gobierno apoyado por todos los independentistas de la Cámara con 85 diputados que no va a poder pasar ni una sola reforma y no va a contribuir al progreso? Yo creo que no. Nosotros pensábamos que la alternativa era ir a unas elecciones, dejar a los ciudadanos elegir cuál es el futuro y la alternativa a Rajoy, cuál es el proyecto de futuro que queremos y no pactarlo en un despacho pues con el señor de Bildu y el señor del PNV, ¿no? Yo creo que ese no es el proyecto común que necesitamos los españoles. Una pregunta más y pasamos a nuestra mesa de análisis, señor Roldán. Se ha extendido la impresión general, es una valoración al fin y al cabo, pero se ha extendido más o menos el hecho de que la exigencia de elecciones anticipadas por parte de Ciudadanos movió al PNV hacia el apoyo a la moción de censura. ¿Creen ustedes que esto es así? Nosotros dijimos lo que pensábamos. Que aquello era insostenible y que había que ir hacia un escenario de elecciones. Y estábamos dispuestos a pactar cuál era ese escenario mejor. Nos parecía que lo lógico es que Rajoy, en vez de dimitir 3 días después, lo hubiera hecho 3 días antes y hubiera propuesto un escenario de elecciones, y eso es lo que pensamos que era mejor. Pensamos que Sánchez no iba a hacer probablemente esta coalición porque nos parecía inviable y nos parecía insostenible en el tiempo y nos parecía que no podría ser un gobierno reformista y que defendiera los intereses de la mayoría de españoles y por tanto pensamos que elecciones era el mejor escenario y lo seguimos defendiendo. En ese sentido hubo un error de cálculo por parte de Ciudadanos, ¿no? Pero creo que sea ningún error de cálculo. Yo creo que el escenario era elecciones. Se han optado por hacer un gobierno pues el más débil de toda la historia democrática, pues es su elección. Nosotros pensamos que lo que teníamos que haber hecho, nosotros y la mayoría de españoles que declararon después que preferían ir a las urnas que tener a un gobierno acordado, como digo, en los despachos con concesiones y con hipotecas, supongo que las habrá, las veremos. Es verdad que todavía no las hemos visto ver, las veremos probablemente más adelante. Yo pienso que ese gobierno no es el camino que necesita España, ¿no? Pues enseguida continuamos nuestra conversación con Toni Roldán, diputado de Ciudadanos. Vamos antes de eso a proponerles los grandes asuntos de esta noche, son los protagonistas de la noche en 24 horas. El nuevo gobierno aspira a ser, como he dicho al principio de mi intervención, fiel reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspiramos a servir. El nuevo gobierno nace con el objetivo de servir a la modernización de España, a impulsar su crecimiento, a hacerlo de manera sostenible, a reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante estos años y a regenerar la vida pública en nuestro país. Como el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Así ha presentado el presidente del Gobierno a su Ejecutivo, un gabinete con 17 ministerios, de los que la mayoría, 11, estarán dirigidos por mujeres. Pedro Sánchez ha anunciado su composición después de acudir a Zarzuela para comunicárselo al rey. Ya se conocían varios de ellos. Entre los desvelados hoy, Margarita Robles como ministra de Defensa, que asumiría también el CNI, el juez Fernando Grande Marlaska al frente de Interior, el astronauta Pedro Duque para Ciencia, Innovación y Universidades, Luis Planas para Agricultura, Pesca y Alimentación y el periodista y escritor Maxim Huerta para el Ministerio de Cultura y Deportes. El Gobierno de España contará por primera vez con más mujeres que hombres. Carmen Calvo será vicepresidenta y ministra de Igualdad. La responsable de Educación, Isabel Celaá, será además la portavoz del Ejecutivo. La mayoría de las carteras económicas estarán también en manos de mujeres. Nadia Calviño en Economía, María Jesús Montero en Hacienda, Reyes Maroto en Industria y Magdalena Valerio en Trabajo. Al frente de Justicia estará la fiscal Dolores Delgado, de Administración Territorial Meritxell Batet, al frente de Transición Ecológica Teresa Rivera y de Sanidad Carmen Montón. Además, José Luis Ábalos dirigirá Fomento y Josep Borrell será el ministro de Exteriores. Mañana, antes de tomar posesión, jurarán o prometerán sus cargos en el Palacio de la Zarzuela. Todos para atrás, todos.
Este nuevo ejecutivo encuentra al PP en plena carrera abierta para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. A día de hoy suenan nombres como los de Alberto Núñez Feijóo, que pide prudencia, María Dolores de Cospedal, que dice que se lo va a pensar, o Soraya Sáenz de Santamaría, pero nadie se postula públicamente como candidato. Será el lunes cuando la dirección del PP pondrá fecha al Congreso Extraordinario en el que la militancia elegirá al nuevo presidente del partido, previsiblemente en la segunda quincena de julio. Este asunto también estará en la mesa de análisis de la noche. Mesa de análisis, noche en 24 horas. Lo primero es presentarles a los periodistas que hoy nos acompañan. Esther Esteban, buenas noches. Muy buenas noches, Está también con nosotros Fernando Jáuregui. Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido también Fermín Bocos. Hola, Víctor, buenas noches. Y Chani Pérez Henares, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos los cuatro. Vamos a continuar con nuestra entrevista a Toni Roldán, el secretario de Programas de Ciudadanos, diputado de esta formación política. Así que, Chani, son vuestras preguntas ahora las protagonistas. Ya sabéis siempre, moderación en el tono y, por supuesto, en el número de preguntas para no monopolizar la entrevista. Bueno, haré solo una. No, hombre, se admiten repreguntas. Vale, muchas gracias. Pero larga, ¿eh? No, corta. No, hay una frase que se aplicó a una situación mucho más trágica y terriblemente dura, pero me ha venido, es de una compañera nuestra, además, me ha venido continuamente a la cabeza. ¿No han sacudido ustedes el árbol de esa manera tan tremenda y de pronto se han encontrado que otros han recogido esas nueces? Porque y se han quedado un poquito descolocados. Bueno, depende de cómo se mire. Yo creo que hay una mayoría de españoles que se han quedado probablemente igual de descolocados que nosotros, en el sentido de que decían, y hay datos que lo corroboran, que querían elecciones, ¿no? Yo creo que el marco que hemos defendido es muy razonable, es decir, no queremos apoyar a un gobierno que está sentenciado por corrupción y tampoco queremos un gobierno que es inviable. Entonces, la alternativa a eso es hacer... Bueno, lo del gobierno condenado por corrupción, permítame que le diga que no es exacto, por no decir que no es verdad. Bueno. No hay nadie del gobierno condenado por corrupción. Bueno. Quizás fue esa sacudida tan excesiva del árbol, eso que le estaba diciendo, un gobierno condenado por corrupción. Bueno, no, yo creo que la sentencia es muy clara respecto... Perdón, no ha condenado a ningún gobierno por corrupción, ¿o sí? Respecto al Partido Popular... Eso es otra cosa. Ah, bueno, entonces es el partido condenado a título lucrativo. A título lucrativo, correcto. Ni siquiera una condena penal. Es decir, que tenían una organización institucionalizada en la que se financiaban a través de mordidas para financiar y ir dopados a las elecciones. Pues, vale, lo ha dicho una sentencia. Me parece suficientemente grave. Nosotros hemos venido en parte... y entre otras cosas para regenerar las instituciones, y eso es inviable para un proyecto como el de Ciudadanos, es incompatible simplemente, ¿no? También es incompatible que se ponga en cuestión la credibilidad del presidente del gobierno de una manera tan evidente como lo hace la sentencia, ¿no? Por tanto, decidimos que aquello no podía continuar y dijimos, bueno, ¿qué alternativa hay? ¿Hacer un gobierno con 85 diputados y con esta coalición surrealista con intereses absolutamente contrapuestos, o intentar ir a construir una mayoría sólida de cambio fuerte, con un gobierno que pueda liderar en Europa los cambios que necesitamos, que pueda liderar las reformas en España que son imprescindibles, que pueda abordar el reto constitucional de una manera sensata y sin depender y sin tener que hipotecarse pues con los independentistas en este caso, ¿no? Nuestro planteamiento yo creo que fue bien claro y lo entendieron los españoles. Al final ha salido la moción y tenemos este gobierno. No hemos podido hacer otra cosa. Fermín. Buenas noches, señor Roldán. Yo voy a insistir un poco en esa misma dirección y, si me permite, voy a poner un titular periodístico. Cometió dos errores, Ciudadanos. El primero, lo escuchamos en voz del propio Albert Rivera, dirigiéndose al presidente del gobierno, le dijo: aquí hay un antes y un después, la legislatura está terminada. Bueno. Segundo, denunciar o hacer suyo, en la línea de la trayectoria del partido Ciudadanos, la denuncia de la corrupción, de que era algo insoportable. E inmediatamente después, siguiente vez, fiar que todo iba a quedar en una convocatoria de elecciones cuando no estaba en su mano, sino que dependía del señor Rajoy. Luego el error fue de cálculo, que el señor Rajoy, creo yo que pensaban ustedes, que podía o convocar elecciones o dimitir. Y ni lo uno ni lo otro antes de la moción de censura. Ergo, ¿cometieron ustedes dos errores? No, yo creo que lo razonable hubiera sido hoy. En política casi nunca hay nada razonable, sino interesadamente primero y luego razonable. Salvo Ciudadanos.
No, yo creo que lo lógico hubiera sido que si el presidente del gobierno asumía que esto era inviable, que convocara unas elecciones y dejara elegir a los ciudadanos una alternativa de futuro para todos los españoles. Que era lo que les interesaba a ustedes, pero no que fuera sensata. Y entonces él decidió, probablemente para no asumir las responsabilidades personales, que después se ha quitado de en medio, 3 días después. Podía haberse quitado de en medio antes y haber permitido a los españoles votar. El miedo a las elecciones, en este caso, ha sido más fuerte que la sensatez de un gobierno sólido y que España. Yo creo que ha puesto por delante el señor Rajoy sus intereses como partido, termino, a los intereses de los españoles, porque dejar que tirar adelante esta moción cuando tenía la alternativa de pararlo, creo que ha sido una elección irresponsable por parte del señor Rajoy y pensando exclusivamente en su partido y no en la mayoría de españoles. Me permite una repregunta. ¿Y no era irresponsable, por una parte, sancionar, que yo creo que era lo que había que hacer, pero ya mi opinión personal es lo de menos, un caso de corrupción que llegaba al límite y al propio tiempo apoyar a la moción, no apoyar a la moción que pretendía justamente sancionar esa corrupción? Bueno, el argumento fue muy claro. Podían haberse abstenido. El argumento fue muy claro para nosotros. Dijimos, no queremos continuar con este gobierno de Rajoy. Habíamos sido muy leales hasta entonces, insisto, antes lo explicaba. Hemos apoyado un acuerdo de gobierno, 2 presupuestos. Creo que hemos sido leales para aportar estabilidad, para conseguir políticas útiles a los ciudadanos, pero llegó un momento en que se volvió insostenible. Eso no lo queríamos, pero la alternativa que nos proponía Sánchez nos parecía inviable también y, por tanto, dijimos, esto no es lo que queremos es ir a elecciones y, por tanto, esa fue nuestra posición. Algunos lo valorarán de una manera o de otra, nosotros hemos sido muy claros con nuestro criterio desde el principio. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. A mí, ¿sabe qué? Me preocuparía que un partido centrado, como Ciudadanos, en su afán a veces por arrebatar votos o espacio al Partido Popular, se pasase de frenada. Lo digo porque es que yo, el otro día aquí en esta casa, le oí a una compañera suya diputada decir que el gobierno actual iba a estar prácticamente hecho por gente como Puigdemont y Arnaldo Otegi. Lo dijo aquí, delante de las cámaras de esta casa. Me pareció que era un poco excesivo, la verdad. Yo no sé si ese tipo de excesos no conviene moderarlos un poco, porque si no estamos... oiga, ya que estamos todos de repreguntas, ¿a usted le gusta como carta? No he contestado todavía. Es que esto es un añadido... preventivo, por favor. Repregunta previa. Conteste. Venga, luego vendrá la repregunta. Es muy breve. Vale. Sobre si nos pasamos en las valoraciones. Bueno, no, yo creo que la verdad es que era probablemente la sensación de desasosiego que tenían muchos españoles es la que expresamos durante esos días. A mí no me gustaba ver, y a muchos compañeros de partido que llevan 11 años peleándose contra el nacionalismo en Cataluña, era una sensación muy agridulce de pronto encontrarse que habías terminado con un periodo de corrupción o con un gobierno que se había confirmado que tenía pues este sistema institucionalizado de corrupción, y después ver que pasabas a depender, y que todos los españoles pasaban a depender pues de la voluntad de un gobierno como el de Torra, que nos pongamos como nos pongamos, es un gobierno que lo que quiere exclusivamente es liquidar la Constitución. Que Torra ha sugerido un solo ministro de los que están saliendo estos días. No, lo que pasa es que el gobierno no es el nombramiento de los ministros, el gobierno es el proyecto de reformas y políticas públicas que puedes hacer. Entonces, si tú quieres hacer unas políticas sensatas en el ámbito territorial y quieres que haya igualdad entre españoles y quieres acabar con los privilegios, con algunos privilegios que hay en nuestro país en relación al peso que han tenido los nacionalistas en las relaciones con el gobierno español, pues probablemente ese no sea el mejor escenario. Si además vienes de haber recibido un golpe a la democracia y de haber violado de manera sistemática los derechos de una mayoría de catalanes, pues probablemente ese no es el socio que quieres tener para aportar reformas constructivas a un proyecto de futuro en España, ¿no? ¿Cree usted que me siento respondido? Pues no. ¿Puedo repreguntarle ahora? Repregunte usted. Oiga, ¿a usted le gusta Marta Sánchez como canta el himno nacional? Yo, mira, a mí Marta Sánchez... Algún telespectador no lo sabrá, pero lo digo porque, oiga, el otro día en el meeting que hicieron en Ciudadanos, ese tan patriótico, que me pareció muy bien reivindicar las esencias, pero esto de Marta Sánchez cantando el himno nacional no es un poco mucho. A mí me parece muy respetable que Marta Sánchez haya puesto su letra como el himno nacional. Pienso que es lo más normal en otros países que se saquen los símbolos constitucionales y que mire a Macron en su toma de posesión cuando ganó
pues tenía una bandera francesa y una bandera europea, y la era lo más normal, pero no llevaba Marta Sánchez Bueno, no, pero cada uno, hay maneras distintas de representar los símbolos y pienso que es tan respetable como otros. Está preguntándome cuántos minutos tardaría usted en sacar a Macron a pasear. Es una cuestión de gusto. Ya hace muy bien. No, yo quería preguntarle dos cosas. Una, ¿qué opina usted del señor Borrell? Del perfil del señor Borrell en exteriores y lo que eso puede suponer para los independentistas, que Puigdemont no es que haya aplaudido precisamente, sino todo lo contrario. Ha dicho que le pareció un horror y que no le gusta nada el personaje. Quería saber su opinión. Y quería saber qué opina Ciudadanos, puesto que usted ha defendido los presupuestos, sobre la posible derogación de la reforma laboral. Si el presidente Pedro Sánchez cumple lo que ha dicho, y uno de los objetivos sería la derogación de forma casi inminente, que es lo que le van a pedir, por cierto, los sindicatos de la reforma laboral, esta y la del PSOE. Los sindicatos y Podemos. Empiezo por la primera. Yo tengo una relación estupenda con Pep Borrell. Es un político que ha hecho cosas estupendas por este país. Creo que ha hecho desde la sociedad civil un rol muy importante en la batalla nacional e internacional contra el nacionalismo y, por tanto, es un nombramiento que me parece más que correcto, ¿no? Y tengo, además, a nivel personal, una relación muy buena con él. ¿Confía en que poner la imagen en la parte nacionalista de los independentistas? ¿Confía en que la gestión de Borrell va a aclarar un poco lo que está pasando en nuestro país y va a quitar propaganda a los independentistas? Iba a decir que el problema que tiene Borrell es que ya no depende de él mismo, sino que depende de la debilidad enorme de su gobierno, y también no es solamente Borrell, ahí tienes otros ministros, influencia del PSC por otros lados, con otras visiones distintas de lo que es el proyecto común de los españoles. Va a haber contradicciones, va a haber tensiones muy importantes por parte de los nacionalistas y va a ser difícil de gestionar. Insisto, ojalá les vaya bien y puedan mantener el control y el cumplimiento de la Constitución, que creo que es lo importante. Respecto a la reforma laboral y demás reformas, tenemos la reforma de pensiones, tenemos reformas importantes, ¿no? Yo pienso que Podemos le va a subir cada vez que pueda la apuesta para derogar probablemente no la última reforma laboral, sino también la de Zapatero y también, si puedes, hasta el Estatuto de Trabajadores del año 80, ¿no? Yo creo que es muy inestable depender de Podemos cuando además es tu principal enemigo en el espacio electoral en el que estás y va a intentar testearte para ir cada vez más a la izquierda. No sé si Sánchez está con el Sánchez de hace unos meses, que también quería derogar la reforma laboral, con el Sánchez de hace un año y pico, que parecía que era más social liberal, o si va a hacer un proyecto sensato en lo económico. La suerte que tiene Sánchez es que tiene el presupuesto que hemos diseñado nosotros. Y si va adelante ese presupuesto, tendrá estabilidad presupuestaria, tendrá buenas políticas públicas y podrá seguir España creciendo, manteniendo una señal de seriedad a los mercados y a los que tienen que financiar nuestra deuda. Señor Roldán, si me permite una pregunta. Yo creo que, a deducir de sus respuestas... No he podido repreguntar. Ustedes ahora todavía no han digerido que la moción de censura no fue tanto a favor del señor Sánchez, sino contra el señor Rajoy. Luego, esos pretendidos compromisos obtenidos en despachos con los diferentes partidos que votaron a favor de esa moción de censura no necesariamente obligan al señor Sánchez, que tiene una precariedad parlamentaria sin ninguna duda aritméticamente demostrable, pero que no está obligado a que lo que le diga Podemos de hacerlo o no hacerlo. No, de hecho, Podemos podría tener algún ministro y no lo tiene. Puede no hacer nada. Y puede gobernar por decreto. Puede optar por no hacer absolutamente. Y puede gobernar por decreto. Bueno, en algunas cuestiones. En algunas cuestiones. Y la ministra de Trabajo recién nombrada acaba de decir que algunos aspectos de la reforma laboral sí que habría que derogarlos en la línea que piden los sindicatos, pero no ha dicho toda la reforma laboral. Yo creo que lo que hay que hacer en democracia, y más con un arco parlamentario plural como el que tenemos ahora y con las aritméticas complicadas que tenemos, es tener mayorías fuertes, no gobernar por decreto. Eso, por supuesto. Yo creo que eso no es una buena idea. Y en todo caso, insisto, hay todavía... Somos el país con mayor dualidad de Europa, con un índice de temporalidad más alto, tenemos una pobreza infantil entre las más altas de Europa, tenemos unos índices de pobreza laboral altísimos, 1 de cada 3 trabajadores prácticamente cobra
por debajo del equivalente al salario mínimo interprofesional al final del año, porque se pasa el día entrando y saliendo del mercado laboral. Tenemos un pacto educativo que dinamitó Sánchez con el no es no. También se opuso, por cierto, al presupuesto nuestro que ampliaba los permisos de paternidad. Insisto, es mejor tener un proyecto sólido con una mayoría y poder hacer reformas importantes como estas hacia el progreso, no hacia atrás, que es lo que quiere Podemos, y derogar. No me ha dado tiempo a repreguntar, porque Fermín es muy rápido. Sí, es mucho más rápido que los demás. No, le quería preguntar, me he quedado con la curiosidad de preguntarle si saben algo del señor Valls, si va a ser el candidato de Ciudadanos, si va a ir por... En fin, si tienen una respuesta de algo que, en fin, llama mucho la atención y cuándo sería esa apuesta. Pues no sé cuándo va a responder el señor Valls, no tengo una bola de cristal. Nosotros le hicimos una propuesta y esperemos que sea nuestro candidato para Barcelona, porque nos parece un candidato extraordinario, pero no ha dado ninguna nueva señal. ¿Ni le dieron ustedes ningún plazo para...? Está pensando, no. Yo quería... Hay un elemento que quizás para mí es el que tiene la mayor duda y que en un momento determinado estaba perfectamente convencido de algo que decían ustedes. Si Rajoy hubiera dimitido el jueves, si hubiera podido de verdad impedir esta especie, ya no de gobierno, sino esa coalición contra Rajoy donde entraban, pues eso, bilduetarras, separatistas, que es también lo que me preocupa de esa votación, que es como ese elemento de origen, que ya sé que ahora se va a intentar blanquear, pero no puedo evitar ver que quien han votado al señor Sánchez, o sea, gente que quiere la destrucción de España y gente de la cuerda de Otegi que aplaudan a los asesinos etarras cuando salen de las cárceles y los sacan de los pueblos. Pero eso lo hubiera evitado porque me dice un montón de gente también, no, es que no lo hubiera evitado. Es que inmediatamente lo que hubiera parado un periodo de incertidumbre absoluta y para llegar a lo mismo que estaba pactado, o sea, que hubieran votado. ¿Usted qué opina? Yo en ese sentido lo tenía muy claro que Rajoy debería haber dimitido el jueves. Hoy a lo mejor no tanto, pero se lo pregunto. Yo hay algo que tengo clarísimo, que es que si Rajoy hubiera dimitido, podía haber habido una alternativa al gobierno dependiente de todos los partidos que ha mencionado. Yo pienso que si hubiera, si hubiera dimitido antes, ¿seguiría gobernando el PP? Se hubiera empezado un periodo en el que tenías que encontrar un gobierno con apoyos. Ya no era el gobierno para tumbar a Rajoy, sino era un gobierno para construir un proyecto de gobierno. No hubiera sido muy agónico eso. Yo no estoy seguro si hubieran logrado llegar a un acuerdo, y entonces sí, probablemente hubiera sido más evidente las concesiones, etcétera, y entonces probablemente hubiéramos acabado en elecciones. Yo pienso que el señor Rajoy decidió dimitir después y no antes, precisamente porque le tenía miedo a las elecciones y no quería darle la voz a los ciudadanos. Y es otra cosa que le venía estupendamente al señor Sánchez, porque sabía que en la situación en la que estaba, ir a elecciones le iba a debilitar, ¿no? Han preferido llegar a un equilibrio en el que tenemos un gobierno de Sánchez débil, dependiendo ¿Y para cuánto, de 22 partidos. ¿Qué tiempo le da usted a este gobierno? Veremos. Va a durar 2 años al final. Veremos el tiempo que dura. Yo pienso que un gobierno inviable, sin pasar reformas, sin tener consensos mayoritarios, por mucho show que hagamos ahora y muchos fuegos artificiales y mucha estética, cuando no consigues pasar adelante cuestiones fundamentales como el presupuesto. Por ejemplo, no sé cómo va a negociar el presupuesto y hacia dónde va a querer ir y hacia dónde es el siguiente, digo. Empezamos. ¿No puedo prorrogar? Sí, bueno, ese que era malísimo. puede prorrogar. Ese que el señor Sánchez que era malísimo. Tiene 2 años ya financiados. Sí, pero qué paradoja, ¿no? Ese que era el presupuesto más horroroso del mundo, ahora les parece el más maravilloso de Europa. Que pueda prorrogarse. Nos dijeron que hacíamos un austericidio, era el presupuesto con más gasto en la última década, más gasto social y en inversiones sociales. Nos dijeron que el no es no, que esto era inviable, que esto era el peor presupuesto, y ahora le parece un presupuesto estupendo, lógicamente, porque se da cuenta que ahora tiene que gobernar. Gobernar es difícil. Bueno, lo dejamos ahí, señores, que nuestro invitado tiene su tiempo y tiene sus horas. Y las horas a las que acabamos nosotros no son recomendables. Tony Roldán, gracias por acompañarnos hoy en La Noche en 24 horas. Un placer. Y hasta una próxima ocasión. Aquí queda emplazado a una próxima entrevista. Estupendo, gracias. Gracias y buenas noches.